Muy buenas noches, amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a su canal Hablemos de Enfermería. Y bueno, antes de iniciar con el tema principal, pues me gustaría mandar una felicitación. Espero de verdad se la hayan pasado de maravilla. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Hoy en día definitivamente todos, absolutamente todos debemos de saber qué son las acciones y todos principalmente aplicarlas. Cada uno de nosotros debemos aplicar las acciones esenciales, así seamos enfermeros, enfermeras, médicos, odontólogos, psicólogos, trabajo social. Todas las disciplinas deben conocer las acciones esenciales para la seguridad del paciente, porque como su nombre lo dice, son para garantizar la seguridad del paciente y de esta manera pues automáticamente estaríamos garantizando una atención de calidad y lo que nos lleva al resultado de satisfacción del paciente con la atención que nosotros le estemos brindando. Y bueno, ¿qué son las acciones esenciales para la seguridad del paciente? Un punto importante también que no debemos confundir es que el que se hayan o que se estén implementando las acciones esenciales para la seguridad del paciente no quiere decir que han desaparecido las metas internacionales. Hemos escuchado por ahí que muchas compañeros, compañeras mencionan de que a partir de tal fecha desaparecieron las metas internacionales o que cambiaron el nombre. Ese punto sí también me gustaría que quede muy claro. Las metas internacionales siguen vigentes, como su nombre lo dice, siguen vigentes para todo el mundo. Para México es que a partir del 8 de septiembre del 2017 se hizo la fusión de las metas internacionales para la seguridad del paciente y se agregaron 2 acciones más, y de esta manera es que se han formado las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Es decir, que para México es que vamos a estar trabajando con las acciones esenciales para la seguridad del paciente, y para el resto del mundo pues se siguen aplicando o se seguirá trabajando con las metas internacionales para asegurar al paciente. Ahorita conforme vayamos analizando nos vamos a dar cuenta que son exactamente lo mismo. Metas internacionales con acciones esenciales son exactamente lo mismo, la única diferencia es que, bueno, acciones esenciales son 8 acciones porque pues le agregaron 2 acciones más, notificación y registro de los eventos adversos y también la cultura para la seguridad del paciente. Es por esta razón que vamos a tener 8 acciones esenciales y pues las metas internacionales para la seguridad del paciente siguen siendo 6 metas. Seguridad del paciente se define como la ausencia de un daño innecesario, real o potencial asociado a la atención sanitaria. Es decir, que cuando el paciente ingresa o solicita la atención, debe existir ausencia de daño, o sea, no hacer daño. Una cosa si falla es un error que no ocurrió. Un ejemplo sería que si estamos preparando medicamentos y viene otra compañera y se da cuenta de que tenemos quizás 2 Juan Pérez, pero nos damos cuenta de que la fecha de nacimiento de cada uno es diferente y la compañera nos advierte y nos dice, ¿sabes qué, compañera? El medicamento que estás preparando es de un paciente equivocado, entonces corregimos ese error y no ocurre ningún daño. No se desencadena ese error porque si continuáramos sin darnos cuenta, le aplicaríamos un medicamento equivocado y podríamos ocasionar un evento adverso, incluso la muerte. Entonces, un evento adverso es un incidente que produce un daño leve o moderado al paciente. Si en el primer ejemplo que pusimos de que estamos preparando un medicamento y la compañera no nos advierte que tenemos el medicamento de un paciente equivocado y aplicamos este medicamento, entonces ya estaríamos hablando de un evento adverso. Si este medicamento le produce un daño leve o moderado al paciente, que no le cause una discapacidad permanente o algún daño neurológico grave o la muerte, pues estaríamos hablando de un evento adverso. De lo contrario, un evento centinela es un hecho inesperado que involucra
la muerte o daño físico o psicológico grave, y que no está relacionado con la historia natural de la enfermedad. Es decir que, continuando con el ejemplo, si este medicamento le ocasiona la muerte o un daño grave al paciente como una discapacidad permanente o algún daño neurológico, entonces ya estaremos hablando de un evento centinela. De esta manera vamos a clasificar los eventos por cuál si falla un evento adverso, que sería un daño leve o moderado, y un evento centinela, que estaríamos hablando ya de un daño grave o la muerte. Algo importante también que mencionar es que para tener en cuenta acerca de los errores es que la gente no los comete intencionalmente. Obviamente ninguno de nosotros se ha formado para producirle un daño al paciente. Ninguno de nosotros se levanta y acude al hospital con la mentalidad de hoy voy a hacerle daño a fulanito de tal porque me cae mal o por X razón. No, ninguno de nosotros jamás hace eso. ¿Por qué? Porque tenemos también un código de ética, porque hemos estudiado por vocación para servir, para ayudar, para cuidar, pero no para hacer daño. Pero existen muchos errores porque tampoco se están aplicando los protocolos, las estrategias, las acciones de manera correcta. Es importante tener en cuenta pues que somos seres falibles, no somos infalibles. Por esa razón no podemos confiarnos al momento de realizar los procedimientos, no podemos, aunque todos los días hagamos lo mismo, aunque ya sea una rutina, la preparación de medicamentos, algún procedimiento que vayamos a hacer, no podemos confiarnos. Siempre debemos aplicar los protocolos. Tenemos las metas internacionales. Aquí en México ya tenemos las acciones esenciales y debemos apegarnos a ellas, a estas. Y de esta manera vamos a evitar muchas cosas y fallas, muchos eventos adversos y sobre todo, ¿verdad?, los eventos centinelas. Existen múltiples fallas de los sistemas derivadas de las condiciones latentes que se esconden detrás y conducen a las personas a cometer un error. Los sistemas defectuosos pueden llevar a que los individuos fallen. Tenemos el ejemplo del queso suizo, en donde si se alinean, ya tenemos los riesgos con lo que llega el paciente, pero si se alinea que no se están aplicando los procesos y procedimientos de manera correcta, que tenemos falta de recursos materiales y equipamiento, que también en la organización que no hay trabajo en equipo y que también en la organización pues está fallando la aplicación de los protocolos, pues entonces el resultado va a ser una pérdida, va a ser un evento adverso, va a ser un evento centinela. Los sistemas defectuosos pueden llevar a que los individuos fallen. Como volvemos a repetir, somos seres falibles, no somos infalibles, y por eso siempre debemos apegarnos a todas las herramientas, a todas las barreras de seguridad que tenemos ya existentes, publicadas, para evitar al máximo que se desencadenen este tipo de eventos. Existen también 10 datos sobre seguridad del paciente de la OMS, en la que nos da un panorama, un contexto general de cómo nos encontramos en seguridad del paciente. Esta lista nos dice que los daños causados a los pacientes ocupan el 14º lugar en la lista de causas de morbimortalidad mundial, a un nivel equiparable al de la tuberculosis y el paludismo. También nos dice que en el punto número 2, 1 de cada 10 pacientes sufre daño durante la estancia hospitalaria. El uso peligroso de medicamentos daña a millones de personas y cuesta miles de millones de dólares cada uno. La gestión de todos los aspectos de los eventos adversos representa el 15% del gasto sanitario. La inversión en la mejora de la seguridad del paciente, de los pacientes, puede redundar en ahorros económicos importantes. 14 de cada 100 pacientes ingresados sufre una infección hospitalaria. Más de 1 millón de pacientes fallece anualmente por complicaciones quirúrgicas. La falta de precisión o el retraso en el diagnóstico afectan a todos los entornos sanitarios y causan daño a un número intolerable de pacientes. 9. Aunque la radioterapia ha mejorado la atención sanitaria,
La exposición global a las radiaciones de uso terapéutico es peligrosa y representa un problema para la salud pública. 10. La mitad de los errores médicos en la atención primaria son de carácter administrativo. Esto no quiere decir que sean menos delicados o menos graves, porque tarde o temprano, si estamos hablando de carácter administrativo, estamos hablando de que en la prescripción se están cometiendo errores, que posiblemente se está utilizando el expediente del paciente equivocado. Y por supuesto que esto es grave porque se le puede otorgar un tratamiento equivocado a un paciente equivocado, y pues esto desencadenar la complicación de la patología que ya él tenga. Y aterrizando esto un poquito a nuestro país, a México, tenemos también ciertos eventos que han sucedido, y tenemos por ejemplo que suspenden a 4 enfermeras por negligencia con bebé en Chihuahua. Esto es real, pero ¿qué queremos analizar acá? Esta publicación nos dice: la Secretaría de Salud Estatal suspendió a 4 trabajadoras del área de enfermería del Hospital Infantil de Especialidades, donde un bebé se encuentra en estado crítico después de recibir un medicamento equivocado. Como podemos leer, la publicación dice: suspenden a las enfermeras. Ok, suspendieron a las enfermeras. Pero ¿por qué también es importante que difundamos las acciones esenciales? Si hacemos un análisis, el suspender al personal, el suspender a los médicos, el suspender a las enfermeras no es la solución. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un evento adverso, un evento centinela, quiere decir que todo el sistema de esa unidad, de ese hospital está fallando. No solo el médico, no solo la enfermera, es todo el sistema, porque existen supervisoras de turno, existen médicos que también supervisan a las diferentes especialidades. Existe una jefa de enfermeras, existe un director, existe un cuerpo de gobierno, existe un área de enseñanza. Entonces, si algún procedimiento falló, es porque no se están implementando de manera correcta, ni se está supervisando de manera correcta. Entonces quiere decir que todo el sistema está fallando. Al correr al personal, lo que se está ocasionando también que no se haga conciencia, y que el personal obviamente quede con miedo. Entonces de esta manera ellos no van a tener ganas de notificar. Por supuesto que no van a notificar. ¿Cómo vamos a hacer conciencia? ¿Cómo vamos a hacer cultura de la seguridad del paciente si estamos utilizando estos errores, estos eventos para castigar? Entonces el personal ya no va a querer notificar, porque toda la vida va a estar con miedo. Lo que se debe de hacer es sí publicar lo que está pasando, publicar el evento adverso, publicar el evento centinela, pero implementar también estrategias de mejora, implementar barreras de seguridad, cerrar esos candados que son los que están ocasionando que ocurran esos eventos. Si cuando ocurre un evento adverso se debe, obviamente, cada hospital debe de tener su comité de calidad para la seguridad del paciente. Cuando ocurre un evento adverso, esto se debe sesionar, se debe analizar la causa raíz de lo que ocasionó este problema. Por supuesto, aquí se tiene que hacer una investigación en qué etapa del proceso falló. Si es capacitación, si es una falta de implementación del protocolo, de apego al protocolo. Si es capacitación, pues tengo que reforzar la enseñanza del personal. Pero si suspendo al personal, como que tapo el hoyito, resano esa cuarteadura, el problema va a seguir creciendo a fondo, porque entonces no estamos sensibilizando al personal ni estamos lo estamos concientizando para que registre y notifique los eventos adversos. Entonces de esta manera nunca vamos a llegar al aprendizaje. Por esa razón tenemos que difundir y primeramente sensibilizar a nuestros directivos,
a nuestro jefe, a nuestra jefa de enfermeras, a nuestro director, sobre la importancia de la implementación de las acciones esenciales en cada unidad, porque de esta manera vamos a ir minimizando la aparición de estos eventos. Pero definitivamente, si solo nos enfocamos al castigo, a te voy a correr, te voy a suspender, te voy a castigar, y hacemos como que tapamos, resanamos esa cuartedura, el problema sigue creciendo a fondo, porque entonces quedamos igual, o quizás peor, porque si a lo mejor yo ya estaba como que queriendo empezar a notificar las cosifallas, los eventos adversos, y veo que a mi compañera la corrieron, la castigaron, pues obviamente ya no voy a notificar. No se trata tampoco de, bueno, entonces puedo cometer o puedo ocasionar un evento adverso, un evento centinela, y no pasa nada, no. Tenemos que hacer conciencia. Tenemos que, recordemos que contamos con un código de ética y que no debemos confiarnos, que estamos trabajando con vidas, que estas vidas dependen de nosotros y que debemos hacer lo posible por aplicar siempre la seguridad del paciente. Tenemos también otro caso de un niño al que le extirpan el ojo equivocado, pues de igual manera pues el médico fue suspendido, nuevamente se vuelve a aplicar el castigo y tendríamos que analizar cómo estas unidades en este momento se están notificando, se están trabajando con la notificación de los eventos adversos y si se están aplicando los planes de mejora. Y por último tenemos también el caso ocurrido en el estado vecino de Oaxaca, en donde un médico pues se vio involucrado en un evento centinela y pues fue acusado, le giraron una orden de aprehensión, es un caso muy conocido, se le giró una orden de aprehensión por la situación ocurrida y volvemos a lo mismo, ninguno de nosotros ha estudiado ni se ha formado para hacer daño, todos hemos estudiado para ayudar, para servir y por supuesto que ninguno se levanta y dice hoy voy a hacerle daño a tal paciente, porque no es así. Eso sí, es importante que lo dejemos claro siempre con nuestros pacientes, siempre que podamos platicar con ellos, estar con ellos, brindarles la atención, explicarles que estamos ahí para ayudarlos, más no para hacerles daño. Entonces es triste cuando vemos las noticias y vemos que un médico fue acusado de homicidio, cuando sabemos pues que somos trabajadores de la salud. Ninguno de nosotros se ha formado para eso. Entonces es triste levantarse con una noticia de ese grado. Y también al mismo tiempo pues la conciencia, hacer mucha conciencia también de que, como volvemos a repetir, somos seres falibles. Por lo tanto, debemos implementar las barreras de seguridad ya publicadas, ya emitidas, para evitar al máximo la ocurrencia de este tipo de eventos. Como ya mencionamos al inicio, de esta manera pues vamos a obtener la seguridad del paciente, la ausencia de daño, el no hacer daño. A raíz de todos los eventos adversos ocurridos en todo el mundo, en Estados Unidos también hicieron un estudio en donde reflejaba que el 50% de los pacientes que eran hospitalizados presentaban un evento adverso. Por esta razón, en octubre de 2004, una asamblea de la OMS solicitó a los países que participaban que por favor se trabajaran en soluciones para la seguridad del paciente. De esta manera, en mayo del 2007 emiten las nuevas soluciones de la OMS para la seguridad del paciente. La Joint Commission también en el 2007 emite las metas internacionales para la seguridad del paciente, las que siguen vigentes, con las que vamos a continuar trabajando. Y también se emite en 2011 el Programa Nacional de Seguridad del Paciente, en donde se publican las 10 acciones por la seguridad del paciente. Definitivamente pues todos los análisis y estudios que han hecho pues han
han dado como resultado el alto índice, la alta tasa de eventos adversos, eventos centinelas que ocurren cada día, y pues por eso la preocupación de la OMS en cuanto a la seguridad del paciente, y por eso emiten o se ha venido trabajando tan arduamente por la seguridad del paciente. Aquí en México, el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, trabajando en conjunto, pues fusionan las metas internacionales, como ya lo mencionábamos, fusionan las metas y entonces forman las acciones esenciales para la seguridad del paciente, las cuales fueron publicadas el 8 de septiembre de 2017. Pueden encontrar ya los lineamientos en la página de calidad, o también si googlean acciones esenciales para la seguridad del paciente, pueden encontrarlas publicadas, y también si entran al diario oficial de la Federación, también ahí van a encontrar el acuerdo de obligatoriedad de la implementación de las acciones esenciales para la seguridad del paciente en todo el Sistema Nacional de Salud. Y de esta manera pues damos paso a las 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y tenemos la primera, que es la identificación correcta de los pacientes, la comunicación efectiva, la seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, reducción del riesgo de daño al paciente a causa de caídas, el registro de eventos adversos y la cultura de seguridad del paciente. Estas son las 8 acciones con las que vamos a estar trabajando ya, con las que todos debemos empaparnos, debemos tener conocimiento de ellas porque ya debemos estarlas aplicando. Y esto es tanto para el entorno hospitalario, pero también para el entorno ambulatorio. Entonces, tanto en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, pues se debe de estar implementando ya. Y para concluir en esta introducción, vamos a quedarnos haciendo reflexión o analizando sobre los niveles de maduración de la cultura de seguridad. En este punto sí les pediría que cada uno, cuando vean este video, analice y se clasifique en cuál de todas las etapas se encuentra, en cuáles de las etapas del proceso de maduración se encuentra. Si se encuentra en el patológico, en donde la seguridad se ve como un problema y prevalece la culpabilidad. En el patológico pues quiere decir que se está poniendo peros a todo, que todo el mundo es culpable, menos el que de verdad la tiene, y nos la pasamos buscando culpables. Si están en la etapa 2, que es el reactivo, el cual se considera importante, pero solo se actúa si hay daños graves o severos. Ya ocurrió el evento, ahora sí vamos a actuar. Entonces, si están haciendo eso, entonces estarían en el nivel 2, que sería el reactivo. Si es el calculador, en el cual se enfatiza lo normativo, los incidentes se resuelven empíricamente. Si es en el 4, es el proactivo. La organización hace prevención y se involucra a todos los interesados. O si es el generador. Si es el generador, pues debe haber muchas felicidades, porque todos deberíamos estar en el generador, en el cual la organización busca activamente información para determinar grado de seguridad. La seguridad del paciente es con lo que debemos de trabajar día a día. No es opcional, no es si quiero, si me da ganas. Es para brindarle una atención de calidad, es para de esta manera obtener la satisfacción de nuestro paciente. Y también hacer conciencia que en algún momento nosotros vamos a estar en el lugar del paciente, nosotros vamos a estar como pacientes. Y por supuesto vamos a desear que en el lugar en donde nos encontremos se aplique la seguridad del paciente, porque de esta manera nos vamos a sentir seguros. Hoy son nuestros pacientes, son nuestros usuarios que solicitan la atención, el día de mañana podemos ser nosotros. Entonces, la seguridad del paciente es por todos. Y para cerrar con esta introducción, nos quedamos con una frase que nos dice: no basta saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también hacer. Porque podemos saber mucho, podemos tener muchísimo conocimiento, pero si no lo aplicamos, si no lo estamos haciendo, pues no nos sirve de nada. Entonces es una invitación para que a partir de hoy todos hagamos conciencia y empecemos a trabajar con las acciones esenciales para la seguridad del paciente.
el siguiente episodio, el siguiente video, vamos a hablar sobre la identificación correcta y de esta manera iremos hablando de cada una de las acciones hasta completar las 8 acciones. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video.